era como una sumarización que queríamos hacer. Vamos a estudiar capítulo 20 y 21. 29. Yo tengo hasta el 19. O sea, sigue 20 y 21. Soberano Dios, gracias en esta noche por la reunión que tenemos. Gracias por la continuidad del estudio de Job, Dios. Permítenos, Dios, conocer más sobre un libro que nos confronta muchísimo, que como hablamos hace un momento, continuamente nos recalca una y otra vez las debilidades egoístas de nuestro corazón y lo equivocados que estamos en la forma como nos relacionamos con las dificultades propias y de los demás. Te damos gracias, Dios, por tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el capítulo 20 dice: Zofar describe las calamidades de los malos. Ahora, de antemano sabemos que él no va a hablar de las calamidades de los malos, va a hablar de las calamidades de Job. Recuerden que la semana pasada hablamos del otro amigo, el de las indirectas. Zofar va a seguir con las indirectas. Y lo cuentan por muy mal. Sí. Respondió Zofar Naamatita y dijo: por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto, que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento? Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocar en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieran visto dirán: ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará, de su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará, lo matará lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez, la mano de todos los malvados vendrá sobre él. Como se pusiere a llenar su vientre, cuando se pusiera a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y le hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará, y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá. Devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío, y la heredad que Dios le señala por su palabra. Miren, en esta ocasión le dicen ladrón, le dice destructor de los pobres, le dicen, cualquier cantidad de cosas. Un resumen, digamos, interpretativo rápido del capítulo 20, nos empiezan los primeros 3 versículos diciendo cómo este hombre, ante las defensas de Job, siente que tiene que replicar. Porque él lo dice, ¿no? Dice: mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia.
Es decir, Job, usted ha replicado lo que yo le dije, la acusación y los argumentos que yo le di a usted no le gustaron y me los ha contestado, y yo siento la necesidad de volver a insistir sobre eso, de volver a llamarle la atención a usted para que usted reconozca su culpabilidad. Ahora, ¿cuál es el argumento central de Zofar? Y recordemos una cosa, Zofar, capítulos anteriores, en los capítulos 12 y 14, es el amigo que le había dicho a Job, su problema es que usted está mal con Dios y usted necesita arreglar sus cosas con Dios. Zofar básicamente la acusación que le hizo fue, usted, su comunión con Dios, la dichosa comunión con Dios que usted ha asegurado tener, es falsa, usted no la ha tenido. Esa es la acusación inicial de Zofar en capítulos anteriores. Ahora ya no entra a hablar de Dios, sino que ya entra a acusarlo de cuestiones como guardar el mal, cavilar el mal y saborear, deleitarse en el mal. Lo leímos, ¿no? Dice que aquel que en su lengua tiene el mal y lo retiene y lo contempla, es decir, la persona perversa, que es como un dulce en su boca el mal, correcto. Sí, como que, este señor se deleita. Sí, Job se ha deleitado en pensar, exacto, Job se ha deleitado en pensar cómo le voy a quitar la casa a fulano de tal, cómo le voy a quitar el negocio a sutano. O sea, Job se ha deleitado, según Zofar, Job se ha deleitado en estas cosas. Ahora, ¿cuál es el ataque o cuál es el punto de ataque, digamos, de Zofar? En los versículos 4 y 5, él va a empezar a decir, mire, entendamos una cosa, Job. Los malos, la gente mala, tiene un gozo de su riqueza corrupta, pero lo gozan de una manera breve y sufren de manera prolongada. Es decir, el impío es prosperado, el impío prospera, pero rapidito vuelve y cae y tiene que sufrir por mucho tiempo por esas cosas malas que hizo. Sí, que porque lo que por agua viene, por agua se va. Ahora, también, del versículo 6 al 11, ¿de qué habla? Habla de que incluso esa persona que por corrupción fue adinerada, va a empobrecerse tanto que aún le va a pedir a los pobres que lo ayuden. Lo leímos allí, habla incluso al pobre le va a pedir, o sea, ante los pobres, el que alguna vez fue rico, va a ser el más pobre de ellos. Eso es lo que está diciendo Zofar. Ahora, Zofar, ¿en qué podríamos pensar? Y esto es un punto que alguna vez lo mencioné hace mucho rato. Recordemos esto. Todo lo que la Biblia dice es cierto, mas no todo lo escrito en la Biblia es cierto. Es decir, ¿es cierto que los amigos de Job dijeron esto? Sí. Ahora, los amigos de Job ¿estaban diciendo algo que era verdadero? No. De ellos dijeron muchas cosas falsas. Ahora, imagínese que viene a mi consejería pastoral una persona que me dice, pastor, es que mire que fulano de tal me tumbó en un negocio y ahora está ganando millones y yo estoy pobre. Y entonces yo le digo, mira, te voy a regalar una promesa que está en la Biblia, en Job, capítulo 20, versículo 5. La alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocar en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. No, esa persona va a salir, ese señor que me tumbó en ese negocio, lo he de ver sufrir. Me va a llegar a la casa un día a pedirme pa'l tinto. Me va a pedir lo de la tacita de azúcar. Sí, porque lo que el hombre siembra eso cosecha y entonces ahorita hoy me lo encuentro y le digo, muy contento, le cuento que su alegría va a durar poquito. Porque la palabra de Dios, claro, eso es soberbia y además es venganza, un deseo de venganza que no es cristiano, no es algo cristiano. Bien, ahora, ¿en qué punto yo le puedo empezar? Y vamos a hablar de eso en un momento, pero ¿en qué punto de lo que dice Zofar yo puedo empezar a decir, Zofar tiene razón en algo? De los versículos 12 al 17, él dice, si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, es decir,
¿Qué es, a la luz de una sabiduría en Sofar dada por Dios, qué es una persona mala? Malo, de acuerdo con Sofar, en consonancia con otros textos bíblicos, es aquel que, conociendo que lo que hace es malo, lo contempla, lo disfruta, se goza en él, digamos, lo fermenta y además lo pone en acciones. Pablo Escobar. Exacto, un Pablo Escobar. Un Pablo Escobar. Sí, a Pablo Escobar a Pablo Escobar, a Pablo Escobar y a otros narcotraficantes que hemos conocido en la historia colombiana, para ellos no era suficiente matar a una persona. No, había que matarlo de cierta manera, de tal forma, había que hacerlo de cierta forma. Yo me leí un libro de Daniel Samper, creo, que se llama La parábola de Pablo y cuenta historias que no salieron ni en la novela porque no hubieran podido, son demasiado censurables, pero yo he compartido esta porque a mí me impactó mucho. Dicen que en la hacienda Nápoles, cuando la esposa y los hijos de él no estaban, sino que solo se reunían los del cartel, él hacía que le trajeran de distintas partes de Colombia modelos orgías. No, la de las orgías, digamos es la normal, digámoslo entre comillas. Ahora, ¿qué quiero decir? Él hacía, es que a eso es a lo que voy. Él tenía tanto dinero y se deleitaba tanto en exhibir cuán poderoso era, que para el año 85, 86, digamos, pues un fajo de 1 millón de pesos es demasiada plata. Ahora, ¿qué hacía él? Él hacía que un subalterno de él acomodara fajos de millón, muchos fajos de millón, en las ramas de un árbol muy alto. Luego cogían a estas mujeres, las hacían desnudar y les decían que se subieran al árbol y que la plata que cogieran era de ellas. Y el deleite del cartel era estar abajo sentados en sillas, riéndose y mirando a estas mujeres hacer monerías para poder coger ese dinero. Claro, en ese sentido uno ya habla de alguien que, ahora, a esa idea no se llega de casualidad. No, eso lo confesó Popeye hace... No, pero venga, o sea, a esa idea no se llega de casualidad. O sea, alejémonos de cualquier sensación de idea morbosa, sino simplemente a esa idea no se llega de casualidad. A esa idea no se llega como de repente se me ocurrió. No, alguien que elabore ese tipo de actividad tiene que ser alguien que se sentó, estaba aburrido y empezó a pensar en nuevas maneras de entretenerse y elaboró esa idea. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es entonces a la luz? Ahora, podemos pensar en cualquier cantidad de cosas. La persona que es infiel, vamos a algo cercano, la persona que es infiel. La persona que es infiel no dice, no me di cuenta en qué momento y terminé acostado con la vecina. No, eso tiene que haber sido un proceso de ella más o menos llega a tal hora, si yo estoy afuerita, cuando ella llegue empiezo a charlar con ella, O sea, es decir, tiene una elaboración, eso no pasa de casualidad. Sí, un proceso. O sea, la maldad radica en eso. Jesús por eso decía que el que mire a una mujer y la codicia, es decir, el que mira a una mujer y no simplemente la mira, sino que elabora, maquina, mastica pensamientos respecto de esa mujer, en ese momento, ya nosotros empezamos a hablar de maldad en el corazón humano. O sea, ¿por qué lo aterrizo? Porque el ejemplo de Pablo Escobar es muy claro, pero nos puede parecer lejano. Pero el del hombre infiel es mucho más cotidiano y puede ser cercano a nosotros. Claro. Otro ejemplo sería, yo le debo al señor de la tienda, sea a qué hora abre el negocio, sea a qué hora se va a descansar. Por lo tanto, sé a qué hora pasar por enfrente porque sé que va a estar cerrado. Claro, ahí hay una planificación para evadir la responsabilidad. Ahí hay una planificación para evadir una responsabilidad con una deuda de una tienda. ¿Ya?
O sea, de cosas sencillas, pero ahí está la maldad. Entonces, ¿en qué tiene razón Sofar? La maldad es el resultado de un pensamiento, es masticar, es cocinar algo. Es cocinar algo. ¿Listo? Fermentar el Sí, programa. es fermentar un programa. Bien, en los versículos siguientes, del 18 al 22, Sofar insiste nuevamente en que la persona va a perder lo que haya logrado y que además eso que haya logrado lo va a terminar disfrutando otro. Y que, es decir, como que las personas inocentes van a terminar disfrutando de las riquezas que haya logrado por la vía de la maldad la persona maldadosa, en este sentido Job. Ahora, este señor Sofar no está cayendo en cuenta de lo que está diciendo realmente. Él está hablando lo que a él le enseñaron seguramente. Porque de entrada si yo hubiera estado allí, yo de entrada creo que le hubiera preguntado, venga, ¿y quién está disfrutando en este momento, según su argumento, quién está disfrutando de las propiedades que eran de Job? Porque el argumento de él es que aquello que construyó el malvado le va a ser quitado y va a pasar a ser disfrutado por hombres justos e inocentes. Pero, ¿cómo perdió Job los sembrados, los animales? ¿Acaso quedaron sueltos? ¿Acaso se los embargó el banco y se los entregó a pobres? No, hubo tormentas, hubo huracanes que mataron, los destrozaron. Hubo ladrones que llegaron y mataron. Ocurren los incendios en Estados Unidos en este momento. Una región que hay California, creo. en California. Toda esa cantidad de gente. O aquí en Puerto Inírida. Inírida. Que hay esa inundación hace ya un mes. Claro. Entonces, ahí uno no podría usar el argumento, mire, ahí uno no podría usar el argumento de que le está quitando al pobre, de que le está quitando al traficante y que lo del traficante está pasando a buenas manos. No, porque es que hay destrucción. Hay destrucción. De eso no se favoreció ninguna persona. Fueron efectos naturales. Sí, podríamos pensar, claro. Bien, ahora, sigamos. Ahora, en el versículo 23, cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira y le hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. Nuevamente yo diría, Sofar vuelve a tener razón por un momento. Entre el versículo 23 y 29, ¿en qué sentido? Habla de que aquel que vivió su vida a partir de asesinar a otros, a partir de causarle daño a otros, eventualmente esa maldad le va a buscar. Es decir, esa persona que fue asesina, eventualmente tendrá que tener temor porque habrán otros buscándole para asesinarle. Jesús se lo dijo a Pedro. Cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados que está arrestando a Jesús, Jesús le dice, Pedro, suelta la espada, porque si vives por la espada, morirás por la espada. Es decir, aquellas personas que siembran violencia en esta forma, cosecharán también violencia en esta forma. Es decir, el sicario sabe que tiene enemigos que también tienen armas. En las fundaciones donde he trabajado, una de las cosas que uno escucha en los relatos de los muchachos muchas veces es, no, y en tal época me tocó irme del barrio. ¿Por qué no? Porque me calenté mucho por allá. Es decir, hice daño a ciertas personas, esas personas se contactaron con otros que hacen daño como yo y me empezaron a buscar para darme de baja a mí. Y yo por ese barrio no puedo volver. Es decir, esa maldad ha regresado a ellos. De alguna manera, Sofar lo que está diciendo es, tarde o temprano, a esa persona malvada y a esos inocentes, más bien a esos inocentes que murieron a causa de ese, o que fueron agredidos o dañados por esa persona en maldad, Dios les hará justicia. Eso es lo que podemos decir. Ahora, ¿qué le había dicho Job a Sofar capítulos antes, cuando Sofar le había dicho arregle su situación con Dios? Lo que Job le había dicho a Sofar, lo que había contestado básicamente era, solo Dios sabe cómo está mi relación con Él, y ustedes se equivocan al juzgar mi relación con Dios.
Esa había sido la respuesta básica de Job capítulos anteriores en relación a los discursos de Sofar. Ahora, ¿qué es lo que va a contestar entonces Job ante un hombre que dice el malo va a enriquecerse pero brevemente y va a sufrir durante mucho tiempo? Y sus injusticias las gozarán en justicia los inocentes. Cierto que suena muy bonito todo lo que dijo Sofar, o sea, uno dijera tan chévere. Pero Job, ¿qué es lo que va a contestar? Además porque en la arrogancia, ahí podríamos decir, como decía usted ahorita, hermana, en arrogancia, ¿cómo empieza el discurso Sofar? Me hace responder el espíritu de mi inteligencia. En el versículo 3. Me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Es una forma de decir, todo lo que yo he dicho, lo que voy a decir, es muy inteligente. Porque Dios me ha iluminado. Sí, Dios me iluminó, Dios me mostró. Él se cree el iluminado. Él cree que tiene la razón. Ahora, vamos a ver que la persona en enfermedad, pobreza, la persona que está con llagas en la piel, que está con esa psoriasis, con ese mal aliento, sin dientes, con paranoia y con insomnio que es Job, le va a contestar en el capítulo 21. Respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra y sea esto el consuelo que me deis. O sea, vea, Con que me escuche. con que me escuche ya con eso yo empiezo como a sentirme un poquito mejor porque pues por la vía de sus consejos no es. Entonces, póngame atención un ratico, no me interrumpa y ya con eso créame que yo me conformo. Toleradme y yo hablaré y después que haya hablado escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? O sea, venga, yo estoy hablando, usted habla de los hombres corruptos, ¿yo acaso he hablado de alguno de ellos? ¿Usted me ha escuchado hablar de los malos en algún momento? Yo no estaba hablando de nadie más. ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? O sea, luego con todo lo que me ha pasado, ¿no tengo derecho a sentir lo que he sentido? Miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca. ¿Cómo es poner la mano sobre la boca? ¿Cómo así? O sea, en una manera poética y educada le dijo, cállense. Mire, este pedacito, antes de avanzar, este pedacito yo se lo digo mucho a las personas en sufrimiento. No este pedacito de la Biblia, es decir, no que yo les diga, ay, en Job capítulo 21, no. Sino que yo les digo a la gente, nadie tiene derecho a usted a censurarle el por qué usted llora. O sea, señora, ¿qué es lo que le pasó a usted? No, que se murió mi hijo hace 3 años. Cobarde. Y en el aniversario de la muerte de él, mi familia me recrimina que porque yo voy al cementerio y vuelvo y lloro y no sé qué, y me dicen que yo por qué no lo supero y que bla, bla, bla. Yo a ese tipo de personas le digo, mire, nadie tiene derecho usted a decirle que no llore. Es su dolor, usted es la que lo siente y usted tiene derecho a llorarlo. Y es el aniversario de la muerte. Lo normal es que uno evoque las memorias de ese pariente en días como eso, o el día del cumpleaños, o que la Navidad, o que el Año Nuevo, bueno, esa clase de cosas, y evoque y salga la lagrimita. ¿Dónde es clínicamente complicado? Cuando uno ve que han pasado 3 años, 4 años y la persona todavía llora todos los días. Uno dice, no, aquí ya hay algo que superar. Pero que tenga que llorar cada tanto. Ahora, ¿qué es lo que Job está diciendo? Mire, o sea, ustedes mírenme a mí a ver si yo he superado alguno de los problemas que tengo. O sea, no me ha curado ni una de las dolencias. O sea, yo tengo derecho a quejarme, yo tengo derecho a sufrir. ¿Te ha probado decirle a una persona en una crisis hipoglicémica, anímese, póngase mejor? No, hijo, no sirve para nada, o sea, eso no se puede. Es como en estos días leía un chiste que una mujer una esposa llama al esposo y le dice, mi amor, ¿dónde estás? Y el marido le contesta, esperando el bus. Y entonces ella le dice, apresúrate. Y él le dice, bueno, voy a esperar más rápido. O sea, estoy esperando el bus, o sea, ¿qué más puedo hacer? Entonces ella le dice, ay, pues apresúrate. Bueno, voy a esperar más rápido. O sea, pues, no se puede esperar más rápido. Sí, ¿yo acaso tengo la culpa que no pase? Job está diciendo, o sea, a mí no me ha curado nada de esto. Mientras la cabeza me esté doliendo, yo tengo derecho a decir, ay, ay, ay.
Mientras me piquen las llagas, tengo derecho a rascarme. Mientras siga sin poder dormir, tengo derecho a tener ojeras. Es que es horrible que a uno en medio de una dolencia, la gente le diga como, deje de quejarse para que se le quite. Vení, pero qué, o sea, no, venga, o sea, excelente consejo. Ay, de verdad, no se me había ocurrido. Job en cierta manera está diciendo eso. Job está diciendo, venga, hagamos esto y después ustedes se ponen la mano en la boca. Versículo 6. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro y el temblor estremece mi carne. O sea, a Job en medio de sus dolencias eran tantas que lo que él da a entender es que a veces se le olvidaba alguno de los dolores que tenía. Y cuando se volvía y se acordaba de todo lo que le había pasado, volvía y se asustaba. Es decir, cada vez que él volvía y recordaba, ¿verdad que lo de mis hijos y verdad que todo fue en un solo día? Uy, Dios. Y volvía y entraba en ese temor, en ese susto de esa vivencia tan fuerte. En ese... Explico como cuando le da una ansiedad. Sí. Por rato y dice, ay, pero... Y Sí. vuelve como a sentir ese miedo y ese pánico. ¿Usted no le ha pasado? Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado. Sí. Digamos, Sí. usted le está doliendo la pierna y le ha dolido por 3 días. Y un día usted se levanta y no le duele. Y no le duele, ya lo extraño. Y de alguna manera, lo más absurdo que uno hace es que uno empieza a buscar el dolor hasta que lo encuentra, y cuando lo encuentra uno dice como que, sí, ahí está. O sea, como que, sí, o sea, como que lo busca porque como que ya es parte de uno, y uno como que, no, sí, ahí está. Sí, tengo que seguir tomándome la pasta. O sea, uno en vez de decir, no está, bueno, mejor no lo toreo, mejor hago como que no. No, uno empieza como que, vení, ¿por qué no está? Y uno mueve la pierna, uno tuerce la extremidad que sea, buscándolo hasta que, ¡clean! Ahí está, sí, ahí está. Esas son mañas que tiene uno. Bien, Job le estaba pasando, se le olvidaban a veces algunas en medio de tantas. Yo creo que es que en el momento en que la psoriasis le picaba mucho, pues se le olvidaba el mal aliento. Claro. ¿O no? Seguramente. Y luego se acordaba el mal aliento en un momento en que abría la boca para algo. Pastor, te llevaban Hall. Versículo 7. Y empieza la argumentación de Job, mire. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en sus riquezas? Y aún crecen en riquezas. Su descendencia se robustece a su vista. O sea, sus hijos crecen, se vuelven adultos, tienen nietos. Y sus renuevos están delante de sus ojos. O sea, el corrupto hasta tiene nietecito, o sea, abuelito. Sus casas están a salvo de temor. Y ojo, ni viene azote de Dios sobre ellos. O sea, Dios los deja ensancharse de esa forma. Son gente corrupta y Dios no interviene. Les permite esa clase de vida. Vuelve y juega lo de... Versículo 10. Sus toros, o sea, su trabajo, sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. O sea, no tienen pérdidas esta gente. Ponen un negocio y les da plata. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz. Descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto. Y Dios en su ira les reparte dolores. Será como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. Le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará a alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados?
Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. He aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís: ¿qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción? Guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? ¿Qué es falacia? Mentira. Falacia es una mentira fantasiosa. O sea, sí, una falacia es una cosa que en realidad no tiene fundamento. Por ahí hay un bolero. Falacia es lo que falacia es a lo que uno diría consuelo de tontos. Eso. Una mentira piadosa. No, consuelo de tontos. Ejemplo, decir uno, nos robaron el mundial. Ah, pero por lo menos fuimos. ¿Y eso qué? O sea, sí, es como darse moral uno mismo. O sea, venga, pero, o sea, en realidad lo que yo quería era ganar. Entonces, como, bueno, la voy a poner más cruel. ¿Cuántos alumnos son en tu salón, hijo? 50. ¿En qué puesto quedaste? 49. Bueno, al menos no eres el último. ¿Qué moral? Exacto, o sea, eso es una falacia. O sea, uno diría, venga, pero es que eso no se soporta, eso no tiene sustento, no se fundamenta. Lleve y insistirlo, pero tranquilo, no lo robaron. Lo que Job está diciendo es, vea, el consuelo que usted me está dando es un consuelo falaz. Eso no tiene sentido, eso no se sostiene. Porque es que usted, Señor, usted sabe que hay corruptos que se enriquecen y mueren enriquecidos. Y su riqueza mala vida pasa a sus hijos y a su vez a sus nietos. Y esta gente vive su vida en fiestas, en tamboriles y en todo. O sea, eso que usted dijo sobre que al corrupto, al impío, la riqueza le dura poco y el sufrimiento es prolongado, es mentira. Habrá a quienes les pase, pero la realidad es que también hay casos de corruptos y de impíos que viven en prosperidad y mueren en prosperidad. Podríamos pensar en lo que decía ahora sobre los incendios en California. Nadie sabe para qué trabaja. Habrá alguien que dirá, no, ojo, que es más allá del dicho, más allá del dicho popular. Es decir, uno podría decir, por ejemplo, el tsunami que hubo en Indonesia El 24. hace años, ese tsunami, ¿cuántos multimillonarios perdieron todas sus riquezas con ese tsunami? No, si de pronto habrá afectado alguna mansión a la orilla del mar, pero la mayoría de la gente que pereció en eso era el turista del común y la gente de Indonesia que vivía del turismo. Cuando en Nueva Orleans hubo el huracán Katrina, ¿qué hace el millonario cuando una alerta de huracán? Pues se va para otra ciudad temporalmente mientras pasa el huracán. Eso lo tiene asegurado. Eso lo tiene asegurado. ¿Quién se queda en el huracán? El que no tiene dinero ni a dónde irse. Una profesora de la universidad llegó un día preocupadísima a darnos clase y se veía muy consternada. Y nosotros decíamos, y nosotros, profesora, ¿le pasa algo? Era evidente que algo le pasaba y nos dice,
¿Se acuerdan que hace un par de días en las noticias salió que hubo una bomba en el club El Nogal en Bogotá? Y cuando ella hace esa antesala, nosotros pensamos un pariente de la profesora murió en la bomba seguramente o algo así. Nosotros, sí, profe. Pues ¿cómo les parece, muchachos, que es que a una cuadra de ahí mi esposo y yo tenemos un apartamento? Nosotros, Dios mío. Sí, ¿qué pasó, profesora? Pues con el estallido se quebraron los ventanales del apartamento. Uno dice, vidrio voló para toda parte. ¿A quién le habrá caído? ¿Y cómo les parece que es que la aseguradora solo nos piensa reconocer 80 millones? En ese momento, todos los del curso, estudiantes de universidad pública, claro, o sea, nosotros nos quedamos como, y aquí uno como la consuela cuando lo que ella le está doliendo no tiene nada de dolencia para mí, o sea, no, para mí no, eso no debería causar dolor, o sea, usted tiene un apartamento que, o sea, le van a dar 80 millones de todas maneras, o sea, yo no tengo, o sea, pásemelos a mí, yo me compro una casa con eso. Me quedaba ¿Ya? la cuota inicial. La cuota, es lo que sea. Ahora, ¿cuál es el tema? No, con eso yo me pago la universidad, el posgrado, bueno, sí, cantidad de cosas. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de lo que Job está diciendo? Job está diciendo, mire, hay gente que sufre y es inocente. Y hay gente que es injusta, corrupta, criminal y está gozándose la vida. Y eso que usted me dijo, Sofar, eso no aplica. Usted conoce cualquier cantidad de gente corrupta que la pasa bien y termina sus días gozándose de esa forma de vida. Y conoce gente inocente que toda su vida fue inocente y fue justa y toda la vida le tocó duro. Ahora, Job, ¿dónde los iguala? Job dice, ahora, tarde o temprano, todos mueren y a todos su piel se les llenará de gusanos, eso es lo que Job dice allí, todos bajarán al sepulcro, y esta es la parte donde la sabiduría de Job nos choca a nosotros. Y ojo con este tema, porque es que Job lo que les dice es, sea como sea, todos han de comparecer, todos tendrán que dar cuenta de sus actos. Nuevamente Job viene a mostrarle a estos tres amigos que los ojos de él están puestos no en una justicia en esta vida, sino en una justicia de Dios que tarde o temprano ha de llegar. Pero, y esta es la parte quizá más relevante, que el concepto de justicia que Job da no es un concepto de justicia de venganza, no es un concepto de justicia de y al impío lo van a poner a sufrir. No, simplemente es un concepto de justicia de cuando tengan que verse ante Dios, Dios determinará qué es lo que esa persona merece y qué es lo que no merece. Mire que Job no establece el juicio. Job nuevamente vuelve a arremeter. ¿Qué había dicho en la defensa anterior Job? Cuando había dicho lo de mi redentor vive. Lo hablamos. Job en ningún momento está pensando en que en esta vida Dios le va a restituir las cosas. ¿Se acuerdan que le hablamos de eso? En nada de lo que hemos leído o visto, Job está haciendo lo de los cristianos de hoy en día. Le digo a Satanás que lo que él me ha quitado me lo ha de devolver multiplicado y me lo tendrá que regresar 7 veces y que yo no sé qué, y que yo soy un hijo del rey y yo voy a ser prosperado porque un hijo del rey no puede pasar hambre y no sé qué, y cualquier cantidad de declaraciones positivistas pero que están lejos de la realidad bíblica. Lo que Job dice es simplemente yo descanso en manos de Dios. Lo que Dios decida hacer, que lo haga. Lo que a mí me importa saber es que yo esté bien delante de Dios y que en el día posterior, cuando Él me resucite, Él y yo estemos bien. Y donde Él me quiera poner y como me quiera poner, eso está bien. Y en este caso,
Él viene a decir lo mismo de los malos. Él viene a decir, mire, y nos lo dice a nosotros hoy en día, deje de trasnocharse por si la persona que usted sabe que está haciendo cosas corrompidas se enriqueció o no se enriqueció. Que si se volvió millonario o no se volvió millonario. Que si atrás de malo se ganó la lotería y el baloto. Que si no le importe. No es asunto suyo. En su momento, Dios sabe por qué a esa persona le permitió ganar lo que ganó. Y en su momento esa persona ha de recibir la justicia de parte de Dios. El pastor Armando Alducin contaba una anécdota en la que él fue a uno de los museos del Holocausto que hay en Israel. Y visitando el Museo del Holocausto, él dice que vio a dos jóvenes judíos en su veintena de años más o menos, y que empiezan a ver fotografías del Holocausto, y uno de esos jóvenes judío, acá con su cosito aquí en la cabeza, se acercó y vio fotos. El pastor Armando Alducin estaba allí cerquita y lo escuchó mientras, viendo los horrores de las fotografías de lo que fue el Holocausto, dijo en voz alta a su amigo que estaba allí, le dijo: yo definitivamente por esto no puedo creer en Dios. ¿Cómo un Dios que supuestamente nosotros adoramos, y lo dice un judío, pudo permitir estas injusticias? Mire cuánta gente, cuántos judíos inocentes murieron en esa situación sin recibir recompensa. Pastor Alducin en la anécdota cuenta que él no se aguanta y le dice a ese muchacho que le toca y le dice que quiere decirle algo, y le dice: precisamente el que usted niegue a Dios es negar a esos inocentes que murieron la posibilidad de que se les haga justicia. Creer en Dios, por el contrario, es creer que aun cuando alguien ante nuestros ojos escape de la justicia en esta tierra, delante de Dios tendrá que comparecer por las faltas que haya cometido, y aquel que haya sido inocente, Dios también le recompensará por ello. Sea como sea, el argumento de Job trasciende y finalmente siempre va a regresar como a un punto, y es que nosotros ignoramos los designios de Dios, ignoramos la complejidad de sus planes, y como no podemos entenderlos, lo que menos debería importarnos es justamente tratar de entender esos designios. Cuando yo voy por la calle entonces y me doy cuenta que el que es el alcalde o tal concejal se robó plata y mire y se compró una fincota y no sé qué, pues eso debería perturbar mi corazón, debería perturbar mi alma. Lo que Job dice es: no, yo sé que mi Redentor vive y Él está viendo lo que esa persona está haciendo y no está haciendo. Y Dios sabe con qué propósito a esa persona le dio eso y con qué propósito se lo quitará. Y si se lo quitará ahora, se lo quitará después. Pero mire que sea como sea, es una invitación en el fondo de todo a que nosotros los seres humanos renunciemos al espíritu de venganza. Porque es que lo que el ser humano constantemente dice, que se haga justicia, lo que el ser humano en la mayoría de las veces está pidiendo no es justicia, sino venganza. Quiere ver al otro sufrir, quiere ver al otro pagar. Sí, yo no voy a meter las manos en la candela, por ejemplo, en el ejemplo que voy a dar, no voy a meter las manos en la candela por nadie, pero solamente es un ejemplo. Las FARC, en Colombia, las FARC, acuerdo de paz, es un tema muy agudo, pero mírenlo de esta manera. Mire, las personas que no entiendan lo que es el perdón a la luz de la Biblia y lo que es la justicia de Dios, no importa, así Jesús Santrich o el que sea, se caminara de rodillas desde Nariño hasta La Guajira
pidiendo perdón de rodillas y se caminara todo el territorio colombiano, habrían quienes dirían, no es suficiente. Habría quienes dirían, puede pedir perdón todos los días durante 15 años o durante 20 años, durante 30 años, y habrá quienes dirán en Colombia, pero aún no repara el daño que causó. En otras palabras, el problema no es de que el otro pida perdón, el problema realmente está en la sed de venganza que nosotros como seres humanos tenemos. El deseo de que nosotros queremos que se nos haga justicia a nuestra manera. ¿Estamos entendiendo? Amén. Y allí es donde hay un problema. ¿Cuál es el máximo ejemplo de justicia que hay en la Biblia? Y con eso terminamos. ¿Cuál es el máximo ejemplo? En justicia, pues Cristo. Jesús ¿En qué sentido Cristo es el máximo ejemplo de justicia? murió en la Que cruz. murió por nosotros sin deber nada. Ajá. Estás pensando en términos de que Él era justo. ¿Sí? Sí. Sí, pero es algo, Pero no es en realidad es algo más para allá, más para allá. porque él cumplió el propósito por el cual Dios Padre lo envió. Sí, ahí estamos pensando en términos de rectitud. Cuando él estaba crucificado, digo, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Es algo que él dice, somos humanos y podemos perdonar, pero todos los seres humanos no tenemos ¿Ustedes saben qué es? esa capacidad de perdonar. Sí. Vamos a esto entonces. Mire lo que pasa. Cuando nosotros pensamos en justicia, cuando nosotros pensamos en justicia, en la palabra justicia, ¿en qué pensamos? En que se cobra algo justo. En que se cobra o se paga Algo justo. lo justo, correcto. De alguna manera que se restituye, que se equilibre el daño. Sí, como que si perdió, exacto. Usted mató, muera. Usted perdió, me hizo perder 50, págueme 50. Esa es como la idea de justicia. La ley del talión. Claro, pero resulta que a la luz de la Biblia, justicia significa estar a los ojos de Dios según los parámetros de Dios. O sea, que si Dios dice, todo hombre justo debe medir 1,80 m, es que todo hombre mida 1,80 m. O sea, que todo sea según lo que Dios diseñó. Eso es justicia. O sea, no tiene que ver con perdió 50, gane 50. Mató, muera. Simplemente es que ante Dios esté limpio. Entonces, si yo asesino 50, lo que me haría justo ante Dios es que me maten 50 veces. No. Cristo es el máximo parámetro de justicia, es porque lo que Él hizo en la cruz fue perdonar. Perdónanos porque ellos no saben lo El perdón es la única forma para la justicia. No hay justicia, pero nosotros ¿en qué estamos interesados? En la venganza. O sea, ¿sí ve la profundidad de esto? Nosotros estamos interesados es en la venganza. Me hizo daño, pues que me pague. Lo único que a la luz de la Biblia, detiene la violencia es el perdón. Es lo único que puede detener la violencia. A mí me pueden agredir y agredir y agredir. Y por la ley del talión, yo responderé agresión con agresión. Pero Jesús dijo, pon la otra mejilla y ora por el que te aborrece. Ora por tu enemigo. Y a los que lo estaban matando, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, lo que realmente es justicia es que Dios haga su voluntad. Así yo haya cometido 10 veces el error, si yo pido Por eso es que perdón. dice que 7 veces, Sí. ¿no? Que le perdonen. Yo- Claro, 70 veces 7. 70 veces En otras y que alguien alguna vez me dijo, o sea que uno pide perdón tanta y alguien hizo la multiplicación. Alguien hizo la multiplicación una vez en la iglesia.
O sea que uno tiene que perdonar tantas veces. Y yo dije, no, el asunto es que nadie llevaría la cuenta tantas veces. O sea, en otras palabras, siempre perdone, porque es que cuando usted perdona, el que se libera es usted, no el otro. El otro ya tendrá que resolver su asunto, pero usted tiene que ser libre a través de perdonar. Mire, sí. No como de perdonar. Mire, perdono, sí. pero no olvido. Mire esto. Pero venga. No nos disipemos, que yo sé que ese punto es el más agudo. Yo sé que ese punto es el más agudo. Pero mire esto. Si el parámetro de la justicia de Dios fuera el de nosotros, el que nosotros pedimos, ¿usted y yo mereceríamos entrar a la presencia de Dios? No, porque la justicia de Dios sería destruirnos. Porque nosotros hemos pecado contra Él. Porque cada vez que pecamos, pecamos contra Dios. Cada vez que fallamos a su diseño, fallamos a su palabra, fallamos a su carácter, fallamos a su amor. Y si Dios se moviera por nuestra interpretación de justicia, entonces Dios diría: malditos sean ustedes, váyanse todos para el infierno. Ay, sí es cierto. Nosotros pedimos que Dios haga una justicia que nos incluiría en realidad nosotros, y los más afectados seríamos nosotros. Pero la justicia de Dios radica justamente, como dice Job, es asunto de Dios. Perdonen y sigan adelante. Seríamos víctimas de nuestro propio invento. Correcto. Oremos. Soberano Dios, gracias por tu palabra en esta noche y gracias por llegar a este punto tan importante, tan álgido, tan complicado, y solo te podemos pedir que tu Espíritu Santo sea hablándonos en nuestro caminar a casa, en nuestros sueños, en nuestros devocionales, en medio de nuestras diligencias y actividades, para que verdaderamente por iluminación de Él, iluminación tuya en nuestro corazón, Señor, podamos entender y abrazar en nuestro corazón la majestuosidad de tu misericordia, la majestuosidad de tu justicia, que es el perdón en el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias por Job, gracias por su legado, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.